Cuando antaño Europa se estremecía al oír la palabra Siberia, hoy lo hace con corbeta, especialmente si esa corbeta navega bajo bandera rusa y se dirige directamente al Canal de la Mancha. Y no solo navega, sino que escolta a buques cisterna sujetos a sanciones occidentales. Para Europa, esto no es solo un desafío, sino casi una afrenta personal, sobre todo para aquellos que durante meses aseguraron a sus votantes que Rusia estaba a punto de asfixiarse bajo el peso de la presión económica. Pero he aquí el inconveniente. Los buques cisterna avanzan, el petróleo fluye, y todo ello bajo la vigilancia de un buque de guerra que no se esconde tras los arrecifes, sino que se presenta de forma demostrativa en una arteria marítima clave entre el Reino Unido y Francia. Y de repente, Europa comprendió. Si antes se podía detener un barco y presentarlo como control, ahora habrá que pensarlo 2 veces, o incluso 3, porque cerca podría haber alguien que no se limite a una cortés. Advertencia sobre el derecho marítimo. Pero vayamos por partes. El acompañamiento de estos 2 buques cisterna, el Selva y el Sierra, se convirtió en una especie de prueba de fuego. No solo para entender la nueva estrategia, sino también para evaluar la rapidez con la que puede cambiar la agenda si se deja de simular que no pasa nada. La situación se desarrolló casi al estilo clásico de una demostración de voluntad. Contenida, organizada, jurídicamente correcta, pero con una señal transparente para todos los observadores. No se trataba de presión o amenaza militar, sino de un mensaje transmitido sin palabras, mediante rumbos precisos, señales A y S sincronizadas, y una ruta absolutamente pública a través de una de las arterias marítimas más sensibles de Europa. El Selva, un buque que llevaba tiempo en los borradores de las listas de sanciones, parecía estar probando deliberadamente la solidez de los mecanismos de control occidentales. No solo reanudó su navegación activa, sino que en el camino cambió audazmente de bandera, de Panamá a Palaos, un movimiento, por cierto, completamente legal. Esta flexibilidad no es una mera formalidad. Es una respuesta a los intentos de bloqueo, engañosamente envueltos en el disfraz de lucha por la estabilidad. El precedente del Selva demuestra que la logística marítima global actual se ha convertido desde hace tiempo en un juego con reglas en constante cambio. Si ayer un buque era detenido por carecer de seguro de la compañía correcta, hoy puede navegar bajo otra bandera, y eso es suficiente para desconcertar a las autoridades europeas. El Sierra, a diferencia de su colega, no intentó cambiar su apariencia. Navegó bajo control ruso, con datos abiertos, lo que resultó incluso desafiante. En un contexto en el que todo Occidente discute medidas de impacto sobre este tipo de rutas, el movimiento del Sierra se convirtió en una especie de prueba de la solidez de las posturas políticas. Las sanciones no son solo una herramienta económica, sino también psicológica. Funcionan mientras se cree en ellas. Y cuando incluso buques cisterna sancionados pasan por la costa británica, protegidos pero sin ruido excesivo, surge la pregunta razonable. ¿Qué exactamente salió mal? Y aquí está la corbeta. El Boyki se alineó con los 2 buques cisterna. Sin esconderse, sin cifrarse, sin simular casualidad. Las señales A y S de los buques eran visibles para todos, desde analistas en Nueva Zelanda hasta blogueros vigilantes en Europa. Quizás algunos esperaban que la parte rusa recurriera a esquemas grises, pero se eligió el camino más directo. Un buque de escolta al lado, datos abiertos, bandera a la vista. Esto ya no es ambigüedad, es una publicidad intencionada. Tal paso no puede calificarse de escalada. Es, más bien, una nueva forma de estabilidad, basada no en negociaciones, sino en un comportamiento transparente. Irónicamente, esta misma transparencia se convirtió en un problema para aquellos acostumbrados a operar en la zona gris de los mecanismos de sanciones. Porque ¿cómo explicar ahora el enfoque selectivo en la detención de buques si estos navegan abiertamente, sin infracciones, bajo vigilancia y con escolta? Es interesante que la ruta se eligiera con la máxima corrección. A través de aguas internacionales, estrictamente de acuerdo con el derecho marítimo y cumpliendo todos los procedimientos. Cualquier intento de detener tal movimiento habría requerido fundamentos legales que, como resultó, en la práctica casi no existen.
Si antes la UE podía invocar riesgos, ahora ese argumento ha perdido su fuerza, porque el riesgo pasó a ir acompañado de protección, y ya no en forma de declaraciones preventivas en ruedas de prensa, sino de presencia efectiva en la ruta. Formalmente, todo estaba dentro de la ley, pero precisamente esto provocó el mayor revuelo. Las estructuras europeas estaban acostumbradas a que la presión diera resultados, que una empresa renunciara al flete, que un armador no tomara una ruta, que se retirara una bandera. Pero esta vez todo ocurrió de otra manera. Y no solo de otra manera, sino de forma demostrativa. Ni siquiera hicieron falta comentarios. Bastó con la trayectoria AIS y un par de fotografías para que una ola de discusiones recorriera los foros de expertos desde Londres hasta Tallinn. Muchos lo percibieron como un desafío, aunque en esencia fue un ensayo de nuevas condiciones. La corbeta en el papel de escolta no es una amenaza, sino una garantía. Un ejemplo de cómo un Estado soberano protege sus propios intereses económicos, no con un ultimátum, sino con presencia. Para Europa, que utiliza activamente el lenguaje de las sanciones como herramienta de política exterior, esto resultó ser un giro inesperado. Ahora, cada detención de un buque sancionado irá acompañada de la pregunta: ¿y si el siguiente lleva escolta? Y precisamente esto hizo callar a los críticos más acérrimos. Si hace apenas una semana en los comités pertinentes de la UE se debatían acaloradamente nuevas restricciones, tras el paso del Boyki por el Canal de la Mancha se produjo una extraña pausa. No porque desapareciera el deseo de reaccionar, sino porque, para reaccionar, ahora es necesario tener en cuenta el factor de la escolta. Y esto ya es un plano político y jurídico diferente. En este contexto, las declaraciones sobre la libertad de navegación suenan algo forzadas, porque cuando un buque navega con protección, ya no es solo flete, es política. Y aquí surge una situación dual. Por un lado, los países occidentales no están dispuestos a admitir que se enfrentan a una nueva táctica. Por otro, entienden que la estrategia anterior ya no funciona. La presión sin consecuencias ya no es presión, se convierte en un ritual. No es de extrañar que la información sobre la escolta comenzara a difundirse activamente por los canales sectoriales y políticos. Se discutía no tanto sobre los propios buques cisterna, sino sobre el hecho de la escolta. Los analistas intentaban evaluar: ¿un caso aislado o el comienzo de un nuevo modelo de comportamiento? Los periodistas buscaban en la base de datos del corbeta Boyki sus rutas anteriores. Los expertos en derecho marítimo empezaban a calcular qué lagunas podrían utilizarse para prohibir tales tránsitos. Pero el problema principal no está en las rutas, sino en la señal. Y esta se escuchó. Europa la oyó. Responder, por ahora, no está preparada. Pero observar y debatir, sí. Sin embargo, esto también es parte de la reacción. Cuando no puedes cambiar la realidad, empiezas a comentarla. Y si la tendencia continúa, es muy posible que el formato de la escolta se convierta en la nueva norma, no como una amenaza, sino como una forma de garantía. Y entonces toda la lógica de las sanciones requerirá una revisión. Porque una cosa es intentar detener un buque cisterna indefenso, y otra muy distinta intentar explicar por qué no se tocó el que iba escoltado. Aquí se necesitará otra retórica, menos segura, más cautelosa. Cada vez más, se tiene la sensación de que Europa se ha acorralado a sí misma. Las sanciones como solución universal de repente están perdiendo eficacia. Y los intentos de construir una nueva política se topan con una inesperada estabilidad del oponente. Y la corbeta que pasó por el Canal de la Mancha no es solo metal con un motor. Es un concepto. Móvil, silencioso, seguro. No necesita palabras. Simplemente avanza. Y eso ya es suficiente para que algunos se sientan incómodos. Es curioso que la señal de alarma no viniera de Londres, ni de Bruselas, ni siquiera de Berlín, sino de Nueva Zelanda, un país tan accesible desde el Canal de la Mancha como Marte desde el Vaticano. Fue allí, en la acogedora empresa de análisis Starboard Maritime Intelligence,
que trabaja con datos de movimiento de buques, donde Mark Douglas fue el primero en observar el movimiento sincrónico de los buques cisterna rusos y el buque de guerra. Y no solo señaló la ruta, sino que vio en ello acciones de nueva naturaleza. No accidentales, no ocultas, sino demostrativamente abiertas. En las pantallas de seguimiento, todo parecía pulcro. El Selva, el Sierra y el Boyki se movían según un escenario previamente acordado, y no por un capricho aleatorio del navegante. Se trataba de una nueva etapa. Hasta este momento, la flota en la sombra había sido una especie de tema tabú. Se sabía de ella, pero se prefería hablar en voz baja. Oficialmente, no existía. Los buques navegaban bajo banderas de Panamá o Palaos, se aseguraban en terceros países, las tripulaciones eran internacionales y las rutas estaban veladas. Pero en el momento en que apareció un buque de escolta con una bandera que no se puede ocultar bajo otro número de registro, la situación cambió. Esto ya no es logística entre bastidores, sino política en estado puro. Anteriormente, Europa basaba sus escenarios en la suposición de que, si se privaba a Rusia de capacidades logísticas, se podría paralizar la exportación de energía. De ahí la cadena de sanciones, las campañas de presión sobre los armadores, las restricciones a los seguros y los fletes. En teoría, una estrategia coherente. Pero en la práctica, resultó que expulsar a Rusia del comercio marítimo no es tan fácil. La aparición de escoltas militares añadió un parámetro más a la ecuación, y este parámetro resultó ser mucho más significativo que las decenas de páginas de justificaciones legales en los despachos de Bruselas. Especialmente indicativa en este contexto es la reacción de Finlandia. Su ministro de Defensa fue el primero de los funcionarios en reconocer lo sucedido como sin precedentes, y en su voz no había la agresividad habitual de la retórica europea, sino más bien sorpresa. No porque la operación en sí fuera impactante, sino porque se llevó a cabo sin insinuaciones ni medias tintas. En medio de una prolongada guerra de palabras, donde cada diplomático intenta superar al otro en retórica, la escolta abierta parecía algo deliberadamente directo. Ni maniobras, ni intentos de esconderse, ni excusas, simplemente un hecho. El problema para Europa resultó ser doble. Por un lado, el plan de presión económica falló. El petróleo sigue fluyendo. Por otro, surgió un precedente difícil de eludir. Porque ahora, incluso si los servicios europeos quisieran detener un buque cisterna, tendrían que considerar no solo el aspecto legal, sino también cómo reaccionaría Moscú. Y aquí entra en juego la lógica de la disuasión, no la de la presión, especialmente si el buque de escolta navega cerca. En este contexto se entiende mejor por qué la noticia vino de Nueva Zelanda. Porque los servicios europeos no se apresuraron a informar del incidente. Entendían que, al confirmar el hecho de la escolta, admitirían la existencia de una nueva realidad que aún no saben cómo explicar a sus votantes. Más fácil es no notarlo, o fingir que es un caso aislado, o incluso referirse a un error técnico en el AIS. Pero cuando no lo dice un ministerio ruso, sino una estructura analítica neutral del otro lado del mundo, ya no se puede. Ignorar. Y aquí comienza lo más interesante. La conciencia de que el control sobre las rutas logísticas marítimas no es una prerrogativa exclusiva de las estructuras occidentales, que la otra parte también tiene herramientas, y que estas herramientas no siempre son listas de sanciones o puertos cerrados. A veces es simplemente una corbeta navegando al lado, sin agresión, sin provocaciones, simplemente al lado. Y en esto radica la ironía del momento. Europa se convenció a sí misma durante tanto tiempo de que la presión funciona, que no se dio cuenta de cómo el mundo había cambiado. El petróleo fluye. Los buques navegan. La escolta está presente. Y el pozo queda. En primer lugar, en aquellos que ayer mismo decían que lo intenten. Pues bien, lo intentaron. Ahora silencio. En el mar Báltico, donde últimamente se han tejido tramas diplomáticas especialmente densas,
tuvo lugar un episodio que ahora se discute tanto en los círculos de los estados mayores navales como en las redacciones políticas. Se trata del buque Jaguar, que navegaba bajo bandera de Gabón. Este buque, que supuestamente no debería haber estado en el centro de atención de las estructuras europeas, de repente se convirtió en objeto de un intenso interés por parte de Estonia, concretamente, un intento de realizar 2 abordajes con un equipo de inspección desde un helicóptero. Desde un punto de vista formal, un intento de control. Desde el informal, una demostración fallida de determinación. Es interesante que el Jaguar no se negó a obedecer. Simplemente decidió utilizar todos los medios disponibles para no ser parte de escenas dignas de un reportaje televisivo. Las maniobras del buque resultaron sorprendentemente precisas. El rumbo cambiaba con tal velocidad y claridad que, en otras circunstancias, la tripulación quizás habría recibido un premio por su maestría en la navegación. Al final, los molestos intentos de la parte estonia de tomar el control del buque se saldaron únicamente con un comentario en el informe operativo. La inspección no se llevó a cabo. En este momento, se unió otro personaje, desde el cielo. La aparición de un caza ruso en el espacio aéreo internacional cerca de la ruta del Jaguar se convirtió en una señal clara. Las aguas del Báltico no son un territorio donde se puedan organizar ejercicios improvisados. La aparición del caza no estuvo acompañada de acrobacias, maniobras o espectáculos visuales. Todo estuvo dentro de los límites permitidos. Pero el hecho mismo de tal escolta se convirtió en un acento notable en la situación en desarrollo. El buque llegó tranquilamente al puerto de Primorsk, sin salirse del marco del derecho internacional. Pero los que supervisaron el intento de inspección, al parecer, se salieron de los límites de la paciencia. En Tallin, ciudad donde la seguridad marítima se ha convertido en un concepto casi sagrado, comenzaron las discusiones. ¿Quién exactamente autorizó tal operación? ¿Por qué no se tuvo en cuenta la naturaleza del buque, la ruta, el comportamiento de la tripulación? Y, lo más importante, ¿cómo es posible que una operación, concebida como una demostración de control, se convirtiera en un símbolo de presión fallida? La situación se complica porque el Jaguar no es único. Hay decenas de buques con registros y rutas similares. Y si cada vez se emprenden acciones análogas, se puede llegar fácilmente a una situación de crisis sistémica. Cada intervención fallida, especialmente si es registrada por los medios de seguimiento, se convierte en prueba de ineficacia. Y en un contexto en el que la Unión Europea apuesta por la pureza legal y la previsibilidad, escenas como estas son demasiado notorias y controvertidas. Además, el Jaguar navegaba por una ruta que no cruzaba las aguas territoriales de los países de la UE. Todo ocurrió en aguas internacionales, por lo que los fundamentos formales para la inspección eran, por decirlo suavemente, inestables. El uso de transporte aéreo para tales operaciones no es una práctica habitual, lo que significa que la decisión tenía un carácter claramente demostrativo. Al final, el buque no solo eludió la inspección, sino que demostró que la logística internacional es resistente incluso a los intentos de intervención directa. Es significativo que toda la operación se desarrollara en un contexto de intensificación de la retórica de la UE sobre el control del Báltico. Los escenarios discutidos a nivel de los departamentos incluyen la posibilidad de detenciones, bloqueos y presión sancionadora. Pero la historia del Jaguar precisamente muestra que entre los planes y la implementación existe una brecha significativa. Y si en el papel se puede escribir rápidamente cómo detener un buque, en la práctica todo resulta mucho más complicado. Esto también plantea la cuestión de la coherencia dentro de la propia UE. Operaciones de este tipo requieren coordinación, una evaluación legal precisa y una voluntad política clara. Ninguno de estos elementos, al parecer, funcionó plenamente. El resultado fue un caso ejemplar en el que una iniciativa privada, aunque formalmente aprobada, se tradujo en costes de reputación. Para Rusia, el episodio del Jaguar confirmó que la escolta directa o incluso la mera observación atenta por parte de Moscú
pueden influir en el desarrollo de los acontecimientos. Sin amenazas, sin declaraciones, simplemente con presencia. Y esta presencia resultó ser suficiente para que la operación de inspección se convirtiera en un episodio incómodo. Para los países bálticos, incidentes como este no son solo un error. Son un espejo de cómo incluso acciones limitadas pueden salirse de control si no se tiene en cuenta la reacción de todas las partes. Y en este sentido, la historia del Jaguar puede ser un motivo para reconsiderar los enfoques, no solo en Estonia, sino en un contexto europeo más amplio. En medio de la creciente tensión nerviosa en el espacio político europeo, las discusiones en torno a los buques cisterna vinculados a los suministros rusos adquieren un carácter cada vez más fantasioso. La incautación de buques en aguas internacionales, que antes parecía prerrogativa del género del thriller político, ahora se debate a nivel de documentos diplomáticos reales y grupos de trabajo. ¿Motivos formales? Cualquiera, desde el riesgo de fuga de combustible hasta la amenaza a la infraestructura submarina. Lo principal es crear una ilusión de legalidad. Se han puesto en juego argumentos que antes se guardaban con pudor en el cajón más recóndito. Por ejemplo, un buque cisterna, según algunos funcionarios, podría dañar un cable submarino que conecta países de la UE. O, digamos, podría arrojar sustancias nocivas. Las pruebas, en este caso, son opcionales. Lo principal es tener la intención. Y donde hay intención, hay base para la acción. Da la impresión de que la Unión Europea está reinterpretando los principios del derecho, basándose ya no en hechos, sino en suposiciones, preferiblemente aquellas que no pueden verificarse rápidamente. Para que las acciones no parezcan arbitrarias, la UE ha pensado en crear una lista de aseguradoras aceptables. Es decir, si un buque está asegurado por una empresa de esta lista, es de buena fe. Si no, es sospechoso. Una especie de clasificación de fiabilidad según Bruselas. Nadie, sin embargo, ha especificado aún cómo se seleccionará exactamente este club de honor. Pero teniendo en cuenta las tendencias políticas, se puede adivinar. Las empresas independientes o neutrales difícilmente entrarán. Lituania, Estonia y Polonia muestran una actividad particular en esta iniciativa. Estos países, al ser los más cercanos al Báltico, se posicionan como la vanguardia en la lucha contra la navegación incorrecta. Los ministros hacen declaraciones, los diputados dan comentarios y los analistas dibujan esquemas de posibles puntos de detención. Y todo iría bien, pero el efecto hasta ahora está a nivel de retórica. Implementar prácticamente tal política es más difícil, porque el derecho marítimo internacional es obstinado. No se adapta mucho a los objetivos políticos del momento. Incluso si un buque cisterna no gusta, incluso si la gente que trabaja en él no es la adecuada, e incluso si la bandera no está de moda, eso no es motivo para arrestarlo. Y por lo tanto, hay que inventar justificaciones, como que el buque puede dañar accidentalmente el medio ambiente. O, aún más interesante, participar en alguna actividad subversiva indefinida. Precisamente esta flexibilidad en las formulaciones se ha convertido en el fundamento de la nueva línea de la UE. Cuanto más vaga sea la justificación, más amplias serán las posibilidades de interpretación. Y si, además, la opinión pública está caldeada con eslóganes sobre la necesidad de luchar contra los flujos en la sombra, se puede incluso limitarse a la rectitud moral. Es interesante que en varios de los escenarios discutidos se utilicen no solo instrumentos marítimos, sino también financieros. Por ejemplo, la idea de bloquear el acceso a puertos a buques cuyo seguro se haya contratado fuera de jurisdicciones sancionadas, o de imponer multas a aquellas empresas que cooperen con transportistas opacos. El problema es que cada vez hay más transportistas de este tipo, porque la demanda crea la oferta. Y cuando parte del mercado es expulsada a la zona gris, en ella comienza a formarse su propio ecosistema. La UE, en su intento de mantener el control, corre el riesgo de quedarse a la saga. Mientras los mecanismos burocráticos apenas comienzan a funcionar, los buques cisterna ya están en marcha.
Y no en algún lugar de Asia, sino en las fronteras mismas de la Unión Europea. Y no de forma individual, sino en rutas completas. Esto significa que surge la necesidad de reaccionar rápidamente. Pero rápido y legal, como se sabe, son categorías incompatibles en la práctica europea. Es revelador cómo se discuten las nuevas medidas. No son declaraciones de jefes de gobierno o ministros de defensa, sino filtraciones, información privilegiada, comentarios bajo condición de anonimato. Es decir, la plena confianza en la rectitud aún no existe. Hay deseo, hay iniciativa, incluso hay una elaboración preliminar. Pero no hay decisión, porque nadie quiere ser quien empiece y luego se vea obligado a dar explicaciones. Paralelamente, en la agenda mediática se promueve activamente el tema de la piratería bajo el disfraz de comercio. Un buque que transporta petróleo sin el permiso de la UE es automáticamente sospechoso de actividades oscuras. Al mismo tiempo, la lógica del permiso plantea preguntas. ¿Quién está exactamente autorizado para dar o no dar permiso para navegar en aguas internacionales? La respuesta, por regla general, es sencilla. Nadie. Pero esto no impide crear la impresión de que alguien tiene ese derecho. En la práctica, todo se reduce al riesgo. Si la detención de un buque provoca medidas de represalia, si afecta a los precios, si surgen problemas con el tránsito, entonces los iniciadores de tales operaciones se quedarán solos. Por eso, muchos prefieren hablar en lugar de actuar. Generar ruido en lugar de tomar decisiones. Hacer declaraciones en lugar de realizar detenciones. Especialmente si el buque está acompañado por alguien que puede hacer preguntas incómodas. Resulta que la táctica europea es un juego al límite, donde hay que parecer decidido, pero no serlo, donde hay que mostrar dureza, pero sin consecuencias, donde se amenaza con el arresto, pero al mismo tiempo se vigila para no tener que cumplir la amenaza. Porque la realidad es mucho más compleja que los eslóganes. Y si antes bastaba con una resolución en Bruselas, ahora detrás de cada palabra está la necesidad de asegurar la acción. Y con eso, hay dificultades. Por eso el resultado, por ahora, se mantiene al nivel de las intenciones. En la conversación sobre el Báltico, cada vez más a menudo no solo surge la palabra sanciones, sino también tres letras que se han convertido en un cinturón de seguridad casi universal para algunos países. La OTAN. La alianza, como siempre, está presente en segundo plano, no con banderas y marchas ruidosas, sino con una participación invisible pero tangible en cada discusión donde se habla de estabilidad en la región. Y aunque formalmente la OTAN no es un regulador de la navegación civil, su sombra se cierne cada vez más densamente sobre el mar Báltico. Si antes las menciones a un posible papel de la OTAN en el control de las rutas marítimas sonaban a tropo político, ahora es ya una hipótesis de trabajo. En los círculos de las estructuras europeas se debate cómo y con qué fundamentos se pueden atraer recursos de la alianza para crear, por ejemplo, una vigilancia marítima. Las formulaciones, como es habitual, son flexibles, desde prevención de sabotajes hasta garantía de la seguridad ecológica. Todo para no llamar a las cosas por su nombre. Los propios representantes de la OTAN se expresan de forma ambigua. ¿Ayuda? Sí. ¿Amenaza? Posiblemente. ¿Concreción? Depende de la situación. Esta postura es una opción ideal para una jugada política de múltiples pasos. La alianza no interviene directamente, pero su participación se da por sentada, especialmente si el escenario requiere no acciones, sino insinuaciones. La esperanza de que la OTAN, aunque sea extraoficialmente, se convierta en garante del orden de las sanciones, es especialmente fuerte en los países bálticos y Polonia. Estos estados promueven activamente la idea de que el Báltico debe convertirse en una especie de espacio interno de seguridad colectiva, no tanto jurídica como de facto. Es decir, para que cualquier acción de Rusia sea percibida automáticamente como una agresión a su zona de influencia. En este sentido, la geografía se convierte en una herramienta política. Todo lo que está más cerca de las fronteras de la OTAN entra automáticamente en la categoría de zona sensible, incluso si se trata de navegación en aguas internacionales,
Incluso si todos los documentos están en regla, la sola presencia de Rusia ya se interpreta como un factor de tensión. Y cuanto más cerca de esta región pasen las rutas, más a menudo se oyen las palabras amenaza y desescalada, aunque sea en la misma frase. Paralelamente, en Bruselas se desarrolla su propio juego. El centro de atención es el intento de encontrar lagunas legales. Nadie se atreverá a bloquear directamente el movimiento de los buques cisterna o su escolta. Sería una violación demasiado obvia. Pero invocar un peligro ecológico ya es aceptable. O declarar un posible daño a los cables de comunicación, que suena casi científico. Estos argumentos se convierten en una nueva moneda. Son legales, suenan serios, y, lo que es importante, son difíciles de refutar en el acto. Esta retórica encuentra eco porque permite actuar manteniéndose dentro del marco legal, o más bien, dentro de su interpretación ampliada. La plasticidad de los fundamentos jurídicos se ha convertido en uno de los temas principales de los últimos meses. Si antes el derecho internacional era un esqueleto, ahora se parece cada vez más a un juego de construcción, con el que se puede montar casi cualquier estructura si uno se esfuerza lo suficiente. La OTAN en esta construcción desempeña el papel de observador con posibilidad de conexión. Por ahora, moral. Pero en cualquier momento, también física. Recordemos los numerosos ejercicios en la región, el aumento de la actividad de las misiones de reconocimiento, la modernización de la infraestructura en los países bálticos y Polonia. Todo esto no es casualidad. Es una base preparada para posibles escenarios. Y cuanto mayor sea la tensión, más fácil será explicar a los ciudadanos los nuevos gastos y las reubicaciones. Mientras tanto, los funcionarios siguen hablando de prevención de incidentes. Así es como ahora suena el deseo de limitar el movimiento de buques. Incidentes es una palabra conveniente. No requiere concreción, pero implica peligro. Si existe un peligro, existe también el derecho a tomar medidas preventivas. Y si de repente un buque decide navegar por donde no conviene a los observadores, estos tendrán la justificación moral para intervenir. La idea de convertir el Báltico en un mar interior de la OTAN aún no ha sido expresada en documentos oficiales. Sin embargo, aparece cada vez con más frecuencia en informes de expertos, publicaciones mediáticas y protocolos confidenciales. No como un objetivo, sino como un posible vector. Si las condiciones lo permiten, si la situación madura, si los socios están de acuerdo, todo al estilo de la cautela europea, ni sí ni no, pero con una visión a largo plazo. Es curioso que, cuanto más se discuten estos escenarios, más a menudo se mencionan los cables submarinos, las tuberías y la ecología, porque son una justificación universal. Nadie los ve, nadie los comprueba, pero todos creen en su vulnerabilidad, y por lo tanto, creen en la necesidad de protegerlos. En este punto, ya no importa si el buque navega bajo bandera de Palaos o con escolta rusa. Si se encuentra en una zona de riesgo, su presencia puede interpretarse de cualquier manera conveniente. Precisamente en esta flexibilidad reside la fuerza de la nueva táctica. Europa no se apresura a tomar decisiones directas. Acumula pretextos, delimita el espacio, prueba reacciones. Y la OTAN está cerca. No interviene, pero observa. No dirige, pero apoya. Y en el momento oportuno, puede convertirse en el factor que cambie las reglas. O, al menos, les dé un nuevo significado. La navegación no es para los impresionables, especialmente en una época en la que la bandera en el mástil no es tanto un signo de registro como un motivo de sospecha. La logística internacional dejó de ser simplemente logística hace mucho tiempo. Se ha convertido en política. Una política con elementos de drama, thrillers jurídicos y teatro geopolítico. Formalmente, la bandera de un buque indica bajo la jurisdicción de qué país está registrado. Pero en la realidad actual, esa bandera puede convertirse en un estigma, especialmente si la ruta del buque está de alguna manera relacionada con intereses rusos. En teoría, neutralidad. En la práctica, un interrogatorio exhaustivo, especialmente si se trata de un petrolero con coordenadas significativas.
La flota en la sombra, como la han denominado los medios occidentales, ya no es algo marginal. Es un segmento de pleno derecho de la logística mundial. Según diversas estimaciones, hasta un tercio de todos los suministros de petróleo que no están bajo monitoreo directo pasan por estos buques. Las tripulaciones son internacionales. Los miembros de los equipos provienen de la India hasta Croacia. Personas que no tienen relación con ninguna sanción, salvo quizás con los tipos de cambio en los puertos. Las banderas son otra historia. Liberia, Palaos, Islas Marshall, Panamá. Un conjunto habitual, conveniente, flexible y, desde el punto de vista del seguro y el servicio portuario, bastante racional. Pero es precisamente en esta racionalidad donde la UE ve una amenaza. Porque si un buque con carga rusa navega bajo bandera extranjera, formalmente no infringe nada. Pero políticamente causa irritación. Y donde hay irritación, hay intentos de encontrar un motivo para la detención. Las estructuras europeas se encuentran en una trampa compleja. Por un lado, el derecho internacional, donde todo está escrito. Por otro, la conveniencia política. Resulta que hay que buscar un pretexto. Y aquí entran en juego los argumentos ya conocidos. El cable submarino puede estar dañado. El buque puede arrojar contaminantes. La tripulación puede no ser quien dice ser. En cada una de estas afirmaciones hay incertidumbre, pero es precisamente ella la que permite crear construcciones legales. Este enfoque, por supuesto, genera dudas, pero tiene derecho a existir bajo la lógica de que el fin justifica los medios. Si hay que bloquear un buque, encontraremos un pretexto. Si hay que justificarlo, involucraremos a los ecologistas. Si hay que rendir cuentas, nos centraremos en las medidas preventivas. Lo importante es no llevar el asunto a los tribunales, porque allí podría revelarse que no hay fundamentos, y eso ya implica riesgos para la reputación. Todo se complica por el hecho de que las empresas de flete internacionales están acostumbradas a operar en un entorno predecible. Es importante para ellas entender las reglas del mercado. Cuando las reglas empiezan a cambiar según el estado de ánimo geopolítico, esto afecta no solo las rutas, sino también el costo del transporte. Las primas de seguro aumentan, la ocupación de los puertos se vuelve menos predecible, los contratos se rompen. Y todo esto porque el buque no navegaba bajo la bandera correcta o no llevaba la carga adecuada. Surge una paradoja. Cuanto más formalmente respetuoso de la ley se vuelve un buque, mayor es la probabilidad de que sea detenido. Porque sus documentos están demasiado limpios. Y esto genera sospechas. Como si dijeran, si todo está en orden, seguro que esconden algo. Esta lógica se adapta mejor a las películas de thriller psicológico, pero cada vez se manifiesta más en la realidad. Sobre todo esto se cierne otro factor, la presión política dentro de los propios países de la UE. La aparición de tales petroleros cerca de las costas europeas provoca un aumento de la retórica en los medios. Los periodistas exigen acciones contundentes. La opinión pública, transparencia. La oposición acusa inacción. Y en este momento, los reguladores se encuentran en una situación en la que es más fácil detener un buque y luego investigar, que explicar por qué no intervinieron. Pero aquí también surge un problema. Si las detenciones se vuelven regulares, habrá una reacción adversa. Los países cuyas banderas se utilizan podrían denunciar una violación de la soberanía. Las empresas podrían exigir compensaciones. Los tribunales internacionales podrían empezar a tramitar demandas. Y entonces, el sistema construido sobre suposiciones empezará a mostrar grietas. Y surgirá la pregunta: ¿hasta qué punto está justificada la lucha contra algo que formalmente no está prohibido? Precisamente por eso, en la UE se recurre cada vez más al tema de los estándares. Se propone introducir criterios por los cuales un buque podrá ser considerado transparente o sospechoso. Una opción conveniente, pero arriesgada. Porque si el criterio es la conexión con un país determinado, ya no son estándares, sino discriminación. Y la comunidad internacional podría reaccionar a ello de forma muy dolorosa. Y sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, los intentos continuarán.
Porque la demanda política no desaparece. Es fuerte. Se mantiene, se alimenta. Lo que significa que habrá nuevos esquemas, nuevos pretextos, nuevas listas. Y de nuevo, la verificación de la bandera, la composición de la tripulación, la ruta. De nuevo, las declaraciones sobre posibles amenazas. De nuevo, esfuerzos dirigidos no tanto a garantizar la seguridad como a crear una imagen de control. Y en este contexto, la propia bandera se convierte en un marcador, no jurídico, sino emocional. Si es la bandera de un país con el que la diplomacia no es sencilla, entonces el buque también es complicado. E incluso si todo lo demás está en orden, basta con ese color en el mástil para que en el puerto se le trate con recelo. Lo que significa que ya no importa de dónde viene el buque ni qué transporta. Lo importante es bajo qué bandera. Esta es una nueva realidad. En ella, los documentos siguen siendo importantes, pero los sentimientos son más importantes. Las sospechas son más fuertes, y la lógica es más flexible, especialmente si coincide con la coyuntura política actual. Y en este mundo, donde cada bandera cuenta su propia historia, un buque ya no es solo un medio de transporte. Es un portador de significados. Y cuantos más significados, mayor es la probabilidad de que lo detengan, incluso si todo a bordo está en regla. En el mundo de la logística marítima hace tiempo que no hay lugar para la ingenuidad. Un precedente, especialmente en un tramo sensible como el Canal de la Mancha, se convierte en algo más que una simple ruta. Es una señal. Es una indirecta. Es una declaración. La historia del corbeta Boyki, que escoltó a petroleros a través del estrecho, fue precisamente un episodio así. No escandaloso, no agresivo, sino precisamente ejemplar. En un contexto en el que las conversaciones sobre la flota en la sombra se convierten en notas diplomáticas, un solo buque de acompañamiento devalúa decenas de comunicados de prensa. No amenaza, no provoca y no excede las normas internacionales. Pero está ahí. Su presencia ya por sí misma corrige planes, obliga a revisar rutas y deja claro. Ahora las cargas, formalmente desprotegidas, pueden tener protección, y bastante convincente. En la lógica de la UE, todo funciona de otra manera. Retórica, declaraciones, borradores legales. Allí importa el tono, el contexto, la coordinación. Y aquí, la ruta, las señales AIS y el hecho. Y este hecho es lo que hace reaccionar no solo a la prensa, sino también a los puertos, los servicios de control, las estructuras analíticas. Porque si hoy el corbeta pasa de largo, sin molestar, sin intervenir, mañana nadie garantizará que otro pase de la misma manera. No por intenciones, sino porque la situación misma deja de ser unilateral. Nadie en Moscú declara que cada petrolero irá acompañado. Y no es necesario. Basta un solo caso para que surja la incertidumbre. La incertidumbre es lo peor que puede pasar en la logística. No es una amenaza. Es una incógnita. Y por lo tanto, implica recargos de seguro adicionales, ajustes cautelosos de horarios, reuniones urgentes en las estructuras de toma de decisiones. El precedente funciona no porque sea de gran escala, sino porque existe. Ya no es una hipótesis, no es una suposición de periodistas, no es una señal de inteligencia. Ya es un hecho registrado, y hay que adaptarse a los hechos, especialmente en Europa, donde las reglas del juego suelen estar escritas de antemano. Cuando alguien entra en el juego con sus propias reglas, aunque sean legítimas, requiere una reestructuración de toda la lógica de toma de decisiones. El paso abierto de petroleros con escolta también cambia la percepción de las reglas de lo permitido. Ahora cualquier inspección irá precedida de una doble verificación. ¿Quién es el propietario? ¿Quién lo aseguró? ¿Qué puertos ha visitado? ¿Y quién está cerca? Porque una cosa es detener un buque con una bandera poco clara, y otra muy distinta es verse envuelto en un escándalo internacional por un intento de inspección en el momento en que cerca hay una escolta lista para intervenir.
Para los capitanes, que antes tomaban decisiones guiándose únicamente por las reglas del puerto y las indicaciones de tierra, ahora aparece un punto más en la lista de verificación. ¿Es esto realmente sin riesgo? Porque un caso legal es un inconveniente, pero una inspección errónea que se convierte en un conflicto público ya es un problema de reputación. En los círculos logísticos, la decisión de Moscú no se percibe como una aceleración, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el comercio internacional no es solo cuestión de acuerdos, sino también de acompañamiento de intereses. Y si alguien actúa abiertamente, quizás ese sea el nuevo estándar de comportamiento. No porque se quiera provocar, sino porque durante mucho tiempo nadie consideró necesario tener en cuenta los intereses de la otra parte. Ahora habrá que tenerlos en cuenta. Si no por respeto, sí por cálculo. Demasiado grande es el riesgo de encontrarse no con retórica, sino con una secuencia de acciones trazadas. Donde todo es legal, pero incómodo. Donde todo está dentro de los límites, pero con consecuencias. Donde la palabra no alcanza a la señal ICE. Lo más probable es que no haya escoltas a gran escala. Es caro, consume muchos recursos e es irracional, pero tampoco es necesario. Porque un solo paso no es una excepción, es una prueba. Y una prueba, como se sabe, la pasan no solo los que van junto al petrolero, sino también los que lo reciben. El simbolismo del momento radica también en que antes era Occidente quien marcaba el estándar de reacción. Determinaba dónde era admisible y dónde excedía los límites. Ahora la situación cambia. Ahora la reacción no es un monopolio. Se vuelve mutua. Y por lo tanto, el capitán, en cualquier punto de la ruta, se verá obligado a tener en cuenta no solo el ambiente en Bruselas, sino también la ruta que transcurre en paralelo. Para Europa, este es un desafío no jurídico, sino operativo. Necesita reestructurar sus procedimientos, no porque alguien se lo imponga, sino porque las circunstancias han cambiado. Y no hay nada que hacer al respecto. Porque la logística, a diferencia de la diplomacia, no funciona con retórica, funciona con estabilidad. Y la estabilidad no es solo la ausencia de amenazas, es también la previsibilidad de la reacción. Y esa es ahora una nueva variable en la ecuación. En lugar de respuestas universales, un cálculo situacional. En lugar de una declaración de garantías de seguridad, una verificación de coordenadas. En lugar de una posición política, una logística con un toque de estrategia. Y cada vez que un petrolero navega con una ruta clara, alguien en algún lugar comprueba. ¿No hay algo cerca que pueda convertir una operación rutinaria en un incidente internacional? Simplemente porque ahora así puede ser. La diplomacia europea en los últimos meses da la impresión de un director de orquesta que agita las manos ante una orquesta donde ya nadie toca. Las palabras sanciones, presión, control suenan cada vez más fuerte, pero cada vez hay menos notas reales en esa partitura. Las prohibiciones de seguros, los planes de incautación de petroleros, las posibles sanciones contra las tripulaciones, todo esto se parece más a un intento de simular actividad que a demostrar resultados. Las sanciones contra las tripulaciones de buques son una decisión que solo parece efectiva en un titular. Prácticamente no tiene importancia para la logística, porque las tripulaciones de los buques se renuevan constantemente, y las empresas que operan en este sector hace tiempo que se acostumbraron a que los nombres en los documentos cambien más a menudo que las condiciones meteorológicas en los estrechos. La imposición de sanciones contra la tripulación no detiene el buque, solo crea un nuevo giro en el laberinto burocrático. Las prohibiciones de seguros, especialmente en el ámbito marítimo internacional, también se han convertido en un ritual. Europa restringe el acceso a sus servicios de CAE. Seguros, pero el mercado es algo vivo. En el mundo hay decenas de empresas no vinculadas a la jurisdicción occidental que con gusto asumirán los riesgos. Sí, a tasas más altas, pero sin condiciones políticas. Los mecanismos alternativos de seguros se han convertido en parte de la logística global. Y por lo tanto, las prohibiciones ya no asustan, simplemente alargan un poco el camino hasta el punto final. Mientras tanto, Rusia sigue avanzando.
Y no con lemas, ni con declaraciones, ni con gestos públicos, sino con bandera, rumbo y acción. Los buques navegan, las cargas se entregan, las rutas se mantienen. Si antes esto causaba indignación, ahora causa nerviosismo, porque todo se vuelve demasiado evidente. Europa habla, Rusia actúa, y lo hace dentro del derecho internacional, sin violaciones, pero con un mensaje claro. La logística no es un tema de discusión, es una realización. La incomodidad de la retórica europea se hace especialmente evidente cuando, en el contexto de los movimientos reales de buques, empiezan a sonar teorías sobre amenazas submarinas, riesgos ecológicos, posible implicación en sabotajes. Todo esto ya no suena a análisis, sino más bien a justificación. Porque a falta de fundamentos directos, hay que inventar justificaciones. Y con cada nuevo argumento, el nivel de confianza en estas construcciones disminuye. Dentro de la propia Europa no todo es sencillo. Diferentes países perciben de manera distinta las iniciativas para detener buques. No todos están dispuestos a apoyar escenarios arriesgados, especialmente si conllevan acciones de represalia. Porque cada petrolero no es solo un tonelaje de petróleo, es también un interés económico, un posible conflicto, un posible juicio. Y por lo tanto, incluso las medidas formalmente aprobadas pueden convertirse en complicaciones políticas. Rusia, mientras tanto, no inventa nada. No comenta cada filtración de los medios europeos. No entra en discusiones. Simplemente envía petrolero tras petrolero. Si es necesario, con escolta. Si no, simplemente con rumbo. Esto no es un desafío. Es el comportamiento tranquilo de un participante adulto en el proceso logístico. Y es precisamente esta imperturbabilidad lo que más irrita. A diferencia de muchos países europeos, Moscú no cambia su estrategia bajo la presión de la agenda mediática. Ni declaraciones ante cada ataque, ni pasos bruscos, ni notas de respuesta, al estilo del tenis diplomático. Solo la tranquila implementación del programa logístico. El buque sale, el buque llega. Incluso si en el camino alguien quiere inspeccionarlo, bloquearlo, arrestarlo, el resultado sigue siendo el mismo. Y cuanto más se repite esto, menos convincente resulta la retórica de quienes aún intentan presentar la situación como controlada. La paradoja es que, en medio de una retórica creciente, las acciones disminuyen. Cuanto más fuertes son las amenazas, más evidente es que ninguna de ellas se ha materializado todavía. Las sanciones se prometen, pero no se imponen. Los arrestos se discuten, pero no se llevan a cabo. Las sospechas se formulan, pero no se confirman. Y en esta inestabilidad de la política europea, una línea se destaca cada vez más. Hay quien actúa. Y hay quienes discuten. Mientras una parte sigue dibujando flechas en los mapas políticos, la otra simplemente se mueve por las rutas. Y toda esta lucha se parece cada vez más a un juego de un solo lado, donde una parte declara que va a golpear, mientras la otra descarga tranquilamente la materia prima en el puerto de destino, donde unos escriben notas y memorandos, y otros, horarios y rutas. Y si se mira la situación desde la distancia, queda claro. ¿Quién de los participantes en el proceso parece un gestor? ¿Y quién? Un observador. La negativa de Moscú a participar en el diálogo retórico se ha convertido en una especie de estrategia. No porque no tenga nada que decir, sino porque las palabras han quedado obsoletas. Han cedido el paso a las acciones. Y cuando las acciones se vuelven regulares, estables y públicas, todos los demás argumentos pierden sentido. Especialmente si en respuesta a ellas solo se escucha el eco de una nueva prohibición que nadie se apresura a cumplir. Europa está nerviosa. Esto se ve por la cantidad de reuniones, documentos, protocolos. Por el aumento de las consultas, la preparación de nuevos proyectos de ley, los intentos de encontrar motivos para nuevas sanciones. Y Moscú simplemente actúa. En su lógica no queda lugar para discutir lo obvio. Hay tonelaje, hay dirección, hay puerto. Todo lo demás son interpretaciones. Y mientras las interpretaciones se multiplican,
el rumbo sigue siendo el mismo. Porque esto ya no es una iniciativa política, es una práctica. Y la práctica en la logística internacional tiene mucho más peso que cualquier informe, incluso los que llevan el sello de confidencial. En el flujo de información de los últimos días, un lugar especial lo ocupan los mensajes que comienzan con las palabras según fuentes. Además, estas fuentes, por regla general, mantienen el anonimato, no se revelan, pero suenan seguras y categóricas. El público ya se ha acostumbrado. Si se trata de tensión internacional, especialmente cerca de las fronteras rusas o en zonas de intersección de rutas globales, a continuación aparecerá algo que necesariamente tendrá un matiz de extraordinario. La mayoría de los mensajes sobre arrestos, inspecciones, interceptaciones o detenciones son, en esencia, filtraciones controladas. Información que se lanza no para informar, sino para tantear. Funciona como un papel de tornasol. ¿Quién dirá qué? ¿Quién callará? ¿Quién cambiará repentinamente de opinión en directo? Los medios europeos, a pesar de toda su independencia, a menudo resultan ser una plataforma conveniente para este tipo de pruebas. Una indirecta, dos suposiciones, y ya se pueden analizar no solo las reacciones oficiales, sino también el cambio de tono de los titulares. ¿A quién le ha incomodado? ¿Quién se ha inquietado? ¿Quién ha hecho una declaración que podría haberse evitado? La metodología es tan simple como un problema escolar. Se filtra información, por ejemplo, sobre un posible bloqueo de un buque o sobre ciertas acciones contra la tripulación. Inmediatamente se inicia la prueba. ¿Quién reaccionará primero? ¿Habrá pánico en el mercado de valores? ¿Cómo se comportarán las compañías de seguros? ¿Qué dirán en Pekín? ¿Cómo lo comentarán en Estambul? Los datos obtenidos se sistematizan y a partir de ellos se puede construir el siguiente paso. Esto no es una noticia, es inteligencia, pero no en el sentido clásico, sino en un envoltorio público y legal. Sin drones, sin espías. Solo periodismo y redes sociales. Es interesante que, en condiciones de tal presión mediática, los países con hábitos diplomáticos estables dejan de seguir el juego. Rusia es un ejemplo de ello. A las declaraciones construidas sobre el principio de «hemos oído que, posiblemente, alguien se está preparando», responde con moderación. No porque no tenga nada que decir, sino porque no hay objeto. La fórmula «los rumores no son motivo de pánico» funciona mejor que 1000 comentarios. Y cuando aparece un motivo, la reacción ya no es retórica. En el caso de los recientes rumores sobre posibles acciones contra buques o tripulaciones rusas, al principio hubo una ola en la prensa europea. Varias publicaciones, citando fuentes en administraciones marítimas y círculos diplomáticos, sugirieron un desarrollo de los acontecimientos que inmediatamente olía a sensacionalismo. Como si dijeran, están listos para tomar medidas, listos para arrestar, listos para bloquear. Pero cero concreción, ni una. Sola confirmación, ni un solo documento. Solo suposiciones. Y en esta inestabilidad reside toda la esencia de lo que está sucediendo. Las filtraciones no contienen una acusación directa, juegan al límite. El objetivo es hacer que el interlocutor se equivoque en su reacción, que diga más de lo debido, que responda con más brusquedad de lo necesario. Pero en este caso, el interlocutor no era de los que suspenden un examen por las emociones. La ruta del último paso de buques rusos por el Canal de la Mancha, acompañado por patrullas occidentales, se construyó teniendo en cuenta todas las posibles provocaciones. Todo dentro de las normas. Todo con el cumplimiento de las formalidades. En respuesta, ni una sola declaración ruidosa, ni banderas, ni lemas, ni gestos ostentosos. Solo un movimiento tranquilo y un protocolo cuidadoso. Y esto también es una reacción. Una que es difícil de provocar, imposible de destacar en un titular. No funciona para la televisión, pero es precisamente ella. La que dice más. La estrategia de Rusia en tales casos no se basa en refutaciones, porque al refutar, te conviertes en parte de la narrativa ajena.
En cambio, se basa en la demostración. Nada de lo dicho se ha confirmado. Y lo que debía asustar, ni siquiera provocó un ceño fruncido. Este enfoque desactiva el ánimo. Hace que las filtraciones carezcan de sentido. La próxima vez, los periodistas pensarán 3 veces si vale la pena repetir las mismas palabras que no produjeron el efecto deseado. Para los armadores, que son una categoría especial de participantes, la previsibilidad es importante. Y es precisamente este modelo de comportamiento el que están recibiendo ahora. Ni pasos bruscos, ni retórica ostentosa. Solo cálculo, logística y la comprensión de que si algo cambia, no será por rumores, sino por hechos. En este ambiente, las compañías de seguros se sienten más tranquilas. Y las aseguradoras son economía. Y la economía vota no por artículos, sino por estabilidad. Paralelamente, dentro de la comunidad diplomática se acumulan datos. Cada publicación, cada tuit, cada declaración se registra, se analiza y se inserta en el mosaico general. ¿Quién está calentando el ambiente? ¿Quién conecta a los medios controlados? ¿Quién espera, pero está listo para subirse a la ola? En este contexto, incluso un breve silencio se vuelve significativo, especialmente si es consciente. El método del rumor controlado no es nuevo, pero en las condiciones de la velocidad digital ha adquirido una forma especial. Y cuanto más se utiliza, más rápido se devalúa. Porque como en el caso de los medicamentos, una dosis constante reduce el efecto. La audiencia deja de reaccionar. La cadena titular miedo-reacción empieza a fallar. Y en esto reside el principal riesgo para quienes están acostumbrados a manejar las expectativas a través de las filtraciones. Porque si se deja de esperar, el juego termina. Rusia, a juzgar por su comportamiento, lo entendió hace mucho tiempo. Y ahora no la ponen a prueba a ella, sino a quienes todavía creen que se puede jugar con los nervios. Aunque los nervios de quienes navegan bajo una bandera con doble franja han resultado ser más fuertes en los últimos años que los de quienes lanzan rumores en el formato de «posiblemente consideraremos medidas». Porque una cosa es lanzar el rumor, y otra es responder por las consecuencias. El pánico como espejo de la impotencia. En las últimas semanas, el espacio informativo europeo ha estado envuelto en una extraña tensión. No ruidosa ni oficial, sino interna, palpable. El motivo: el paso de buques rusos cerca de las costas del Reino Unido y Francia. Un acontecimiento que, aparentemente, debería percibirse como una página rutinaria más en el tráfico marítimo, se ha convertido de repente en objeto de un animado análisis, comentarios y una preocupación oculta. No porque estos buques representen una amenaza, sino porque existen allí donde no se les esperaba. Y esto por extraño que parezca, es lo que más duele. Durante mucho tiempo, Europa logró vivir bajo el concepto de que las sanciones funcionaban como un interruptor digital. Se imponían restricciones y se obtenía un resultado. Se estrangulaba la economía y se obtenía un efecto político. Se desconectaba, se prohibía, se limitaba, y la realidad cambiaba. Y ahora, en el horizonte, aparecen buques que no solo no han desaparecido de los radares, sino que, por el contrario, navegan por rutas claramente definidas, demostrando ese mismo nivel de independencia que, teóricamente, debería haber sido imposible. Su aparición cerca de las costas de Gran Bretaña y Francia no se percibe como un episodio, sino como un gesto. Tranquilo, sin comunicados de prensa, pero muy notorio. No hay un desafío directo. Hay un recordatorio silencioso. Los cálculos no cuadraron, las previsiones no se confirmaron. Y lo que se consideraba imposible, entra tranquilamente en la zona de control, sin pedir permiso, pero cumpliendo. Todas las formalidades. Ni un solo error, ni un solo motivo de acusación. Simplemente, presencia. Y actúa con mucha más fuerza que cualquier arrebato retórico. El simbolismo del Canal de la Mancha en este contexto es difícil de subestimar. No es solo un estrecho. Es una frontera entre el occidente histórico y todo lo demás.
un lugar donde la geografía se cruza con la idea de control. Y cuando alguien que no se veía allí desde hace mucho tiempo entra en esa zona, perturba la imagen habitual del mundo, especialmente si ese alguien lo hace sin histeria, sin banderas, pero con total confianza en que su ruta está calculada al minuto. Es precisamente en esos detalles donde se manifiesta la preocupación, no en los titulares de los periódicos ni en las emisiones de televisión, sino en cómo los políticos, en los pasillos, hacen preguntas aclaratorias. ¿Quién dio permiso? ¿Quién controla la situación? ¿Con qué rapidez se puede reaccionar? Y, la pregunta principal, ¿por qué no se supo esto de antemano? Las respuestas, por regla general, son cortésmente evasivas, porque decir no controlamos es admitir la propia incompetencia, y decir todo está bien es ignorar lo evidente. Bajo esta lógica, la presencia naval rusa se transforma de una cuestión técnica en un problema metafísico. No incumple nada, simplemente existe, y por lo tanto, rompe la tesis fundamental de los últimos años, que la presión ha funcionado. Demuestra que se puede estar bajo sanciones, fuera de acuerdos, en listas, y aún así seguir en movimiento. Esto es doloroso, porque destruye el vínculo habitual entre la influencia política y el resultado, y obliga a hacerse preguntas incómodas a uno mismo. El hecho de que los buques transiten no va acompañado de declaraciones ruidosas por parte rusa. Nadie alimenta el tema. Esto hace la situación aún más incómoda, porque cuando el silencio habla más fuerte que las palabras, el margen de maniobra se reduce. No hay con quién discutir ni a quién gritar. Todo ocurre dentro de los límites, pero no según las expectativas. Esto es precisamente lo que desequilibra el sistema político europeo, porque si herramientas tan obvias como las restricciones de transporte no funcionan, ¿qué lo hace? Si después de toda la artillería diplomática los barcos siguen su curso, significa que algo se ha pasado por alto, algo fundamental. Y esto ya no es una cuestión del mundo exterior, sino de la propia arquitectura de las decisiones. La aparición de buques rusos en una zona que durante mucho tiempo se consideró territorio de control simbólico no es una demostración de fuerza. Es un espejo muy incómodo que no refleja al adversario, sino la propia incapacidad de reevaluar las consecuencias de los propios pasos. Donde se esperaba el vacío, surgió la continuidad. Donde se planeaba el aislamiento, apareció la logística. Y todo esto, sin grandes gestos, pero con un mensaje claro. El juego no ha terminado. Los comentaristas europeos aluden al derecho internacional, a las normas, a los protocolos. Todo es correcto. Pero el problema es que, precisamente dentro de estas normas, ocurre lo que debería haberse excluido. Y esto provoca en muchos una sensación de disonancia cognitiva. ¿Cómo es posible que, según la ley, todo esté en orden, pero según el plan, sea un fracaso? La cuestión no son los petroleros ni la navegación. La cuestión radica en la lógica que se construyó como una respuesta universal al que. Desafío. Esta lógica no preveía que alguien pudiera mantener el movimiento. Y si lo lograron, significa que las reglas deben revisarse. Y, en primer lugar, las propias. Porque los barcos pueden ser detenidos, pueden ser escoltados, pueden ser fotografiados, pero si avanzan, avanzan. Ahí reside el pánico. No en las noticias ni en los titulares, sino en la comprensión profunda de que el panorama mundial ha cambiado, que las herramientas que parecían universales han fallado, y que cada vez más hay que admitir. Se apostó por el equivocado, se calculó mal, la respuesta no fue la adecuada. Y por lo tanto, habrá que mirarse al espejo. Y no es seguro que guste lo que